A ver, la cuestión del borrado del teléfono celular a todos nos ha dejado muy inquietos. Veníamos pensando en este programa en qué pasó con la custodia, qué pasó con el arma, es un lobo suelto, es un neonazi, pero la irrupción de esta noticia doblemente grave, por un lado del borrado del teléfono y por otro lado de la ruptura de la cadena de custodia, nos obliga a cambiar la agenda informativa. Pero antes que eso, hay que ver quién era en verdad Sabac Montiel, porque cuando uno empieza a ver la poca información que hay sobre quién era este muchacho, lo único que sabemos es lo que llevaba puesto en su piel, que son los tatuajes. Los tatuajes son tatuajes de un muchacho, o sea, son 3 símbolos habituales en los neonazis. ¿Sí? Acá no hay mucho neonazi, es verdad, son movimientos que se camuflan mucho más en Europa, que crecieron durante los tiempos de la pandemia, porque insistían con esta mezcla de que, bueno, que se restringían las libertades y qué sé yo, pero existen evidentemente grupos neonazis en la Argentina. Por eso es que trascendió la búsqueda de un usuario que están haciendo, ¿sí? Porque se descubrió que entre los muchos perfiles truchos que tenía Sabac Montiel, tenía uno, por lo menos esto es lo que están intentando demostrar, llamado @CristianCortés702, que ese usuario participaba en chats de grupos neonazis. El grupo más, cuando hablamos de grupos neonazis, obviamente hay infinitos, pero hay uno en particular que tiene un vínculo, una tradición de un grupo neonazi que viene de Mar del Plata. Había un activista que de hecho incluso sufrió una condena de este nacionalismo extremo, de apellido Pampillón, tuvo una condena ya por el año 2010. Se supone que esta agrupación, ¿sí?, que nosotros vamos a hablar ahora, que la agrupación Nueva Soberanía, tiene algo que ver con aquellos muchachos de Mar del Plata y serían una continuidad. Van a ver un video de qué se trata esta agrupación Nueva Soberanía, que todavía no se sabe si tiene vínculo o no con Sabac Montiel, pero sí para entender el universo ideológico de donde viene este hombre que le puso una pistola a Cristina Kirchner a 15 centímetros de la cabeza. Somos la juventud que toma una decisión, ponerse de pie. Somos la juventud de la cultura, la ecología y las tradiciones. Somos la juventud que pone la fe y la trascendencia sobre los bienes materiales. Jóvenes con autosacrificio, que prefieren la dimensión heroica de la vida sobre el éxito personal. Somos los jóvenes que negamos todas las drogas, suaves y duras, químicas o naturales. Queremos enfrentarnos a los retos de esta sociedad con plena conciencia, con todas nuestras fuerzas y facultades intactas. Somos los jóvenes que eligieron el camino de la comunidad, decididos a construir juntos el futuro de nuestra patria. Somos la juventud que tiene la intención de restaurar la nobleza de la política y la inversión de esfuerzo en todos los campos de acción con una idea clara. El futuro no va a suceder sin nosotros. Somos la juventud que arde por un ideal que nada detiene. Somos el futuro. Súmate a nosotros. Bueno, hay infinidad de estos videos. Incluso hay en el Instagram de Nueva Soberanía, hay cosas contra los políticos, un típico coso de discurso de odio. La agrupación Nueva Soberanía, esto también hay que decirlo, sacó un comunicado diciendo que ellos no tienen nada que ver con Sabac Montiel y por ahora no hay ninguna investigación judicial, pero que lleve a ellos, insisto, lo que están viendo si no eran sus fuentes ideológicas, si este muchacho no abrevaba ahí. Lo único que hay para vincular a Montiel con los neonazis en concreto son sus tatuajes. Estas son los tatuajes que tenía Sabac Montiel. Les vamos a explicar un poquito y vamos a hablar un poquito con Jorge Elbaum también de qué se trata esta cuestión de los neonazis en la Argentina. El primero de los tatuajes
es un tatuaje que hoy por hoy se utiliza tanto como la esvástica, ¿sí? Porque la esvástica en Europa está prohibida, se considera un símbolo de odio. Ahí está, a ver. Es el sol negro. ¿Sí? Esto era un símbolo que apareció en algún cuartel nazi, porque los nazis tenían la costumbre de profesar y de admirar todo lo que tuviera que ver con el esoterismo. ¿Sí? Y entonces dice, bueno, es un antiguo símbolo de los pueblos germánicos, pertenece al misticismo ario, hoy se lo asocia al nazismo y representa el odio a escala internacional. Grupos neonazis y de ultraderecha lo usan como emblema de supremacía. Acá está, en el codo de Sabac Montiel. Sabac Montiel cambiaba mucho de look, se cambiaba el pelo, de hecho, bueno, tenía como... le alquilaba su departamento a un par de peluqueros, así que bueno, tal vez tenía peluquería gratis. Este es otro de los símbolos que tenía, el martillo de Thor, arma del dios Thor. Claro, de lo que estamos acostumbrados por nuestros hijos a ver las películas de Marvel, estamos al tanto perfectamente de que es el martillo de Thor. Es el arma del dios del trueno de la mitología nórdica. Grupos neonazis lo adoptan como símbolo de poder. Es más, dice que es el arma poderosa que o sea, que si alguien la empuña, la tiene que usar. Y en este caso, este muchacho no la usó o no sabemos qué quiso hacer. Y la Cruz de Hierro es un símbolo habitual de las Fuerzas Armadas nazis y de la Wehrmacht. Es la condecoración para los destacados en el frente de batalla, símbolo nazi. Su uso se remonta al reino de Prusia. Jorge Elbon, buenas noches. ¿Me ayudas a entender esto? Bueno, en principio creo que que hay que hacer la relación entre estos signos, estos símbolos y el contexto de Argentina. Es decir, en todos lados hay grupos neonazis o en todo caso grupos que portan estos símbolos, estos emblemas históricos. Digo, para darle actualidad, por ejemplo, el signo característico del batallón Azov en Ucrania es el sol negro. Claro, en su escudo se ve detrás... Ah, es el batallón Azov, mirá. Efectivamente. Es decir, es un... Y además era el signo... Recordémosle a la gente, el batallón Azov es un grupo paramilitar que ahora está incorporado al ejército ucraniano como una fuerza regular más del ejército ucraniano que combate contra los rusos. Y es el signo adoptado por el jefe de las SS, Himmler, como parte del misticismo que debiera tener este cuerpo ligado directamente a Adolf Hitler. Eso con respecto a la historia. Ahora bien... O sea, es un símbolo de las SS. Efectivamente. O sea, el sol negro Sabac Montiel tenía tatuado un símbolo de las SS. Así es. Y otro que obviamente era el premio que le daban a los soldados en batalla, que es la Cruz de Hierro, como bien vos dijiste. Ahora bien, que haya grupos neonazis o personas en todo caso que se identifiquen con eso, hay en todas partes del mundo. Ahora, que abreven en la lógica del contexto actual de la Argentina, donde el odio es un emblema. Es decir, claro, ese es el tema, la conexión entre un grupo y alguien que se siente empoderado en el marco de un concepto ideológico, obviamente, que sustenta el odio para ser capaz de cometer un atentado. Y que ese discurso acá, porque los neonazis se manifiestan de cada manera en cada realidad nacional, acá es un discurso antipolítica, acá es un discurso, a veces es un discurso liberal que conecta con la gente de Milei. De hecho, en los actos de Milei apareció la víbora esa que utilizan los de Trump. Efectivamente. ¿No? Pero a veces puede tener un discurso nacionalista en lo económico y militarista en lo político. Tiene algo en común. Siempre lo político corrupto. Sí, y tiene otra cosa en común, me parece, que es la discriminación a colectivos, a minorías, el odio a las cuestiones de género, a los homosexuales, en general a los judíos, a los gitanos. Eso es como un marco de referencia. En este caso se agrega a los negros. Acá viste a los negros, a los pobres, a los negros, a los planeros. Es que estuvo presente en ese video que aparece él. Exactamente. Y ahí vamos a otra cosa. Porque otras cosas de las que están sospechando es por qué Sabac Montiel apareció 3 veces en televisión. ¿Por qué? ¿Para qué? Incluso 2 veces en un mismo día. ¿Por qué? Quería hacer intervenciones neonazis, o quería utilizar la tele para otra cosa. Tanto es así que en algún momento circuló la versión de que el propio juzgado le iba a pedir a Crónica TV las imágenes y el contexto en el cual Sabac Montiel apareció en programas de Crónica TV. Es que, Rolando, no creo que sea contradictorio entre una persona que está atravesada por discursos de odio por un lado y al mismo tiempo quiere la fama. Es decir, no son cosas escindidas y que van por 2 caminos diferentes. Que en todo caso, aparecer 10 veces en Crónica, como apareció muchas veces. Hay un dato que quiero agregarte que es muy importante. Él se hace el tatuaje de los 2 brazos, de los 2 manos, perdón, el 24 de marzo de este año,
y saca en su Instagram, un festejo por hacerse el tatuaje ese día 24 de marzo, en una burla del día. Entonces digo, a ver, las piezas cierran. Ya venía envenenado de tiempo. Efectivamente. Hay algo en la sociedad argentina que liga cierto odio también a los sectores populares, como él lo expresa en una de las notas que creo que está ahí, y de desprecio básicamente Acá a los que tenemos, reciben... mientras tanto, la intervención de Sabag en Crónica, ¿no? A quienes desprecian a las grandes mayorías sociales en el contexto real de hoy, donde efectivamente hay un tema de desempleo crónico, que no solamente en la Argentina, pero se expresa mucho más duramente en la Argentina. Bueno, todo lo que tenga que ver, obviamente, con los sectores populares, con los sectores inmigrantes, sobre todo con los inmigrantes, obviamente, de los países cercanos, ¿no? De Europa, etcétera, responde a una lógica de odio que el nazismo siempre acá, y en España también, digo, con los migrantes magrebíes, etcétera, etcétera, expresa. Ahora, ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner? Porque Cristina Fernández de Kirchner ha sido sometida, digámoslo, uno ve los carteles de asesina hace 6 meses. Uno ve, digamos, que ya es el tercer juicio generado en Comodoro Pi, 2 de ellos quedaron en la nada, como el del memorándum, etcétera, donde hay un encono específico en relación a su figura. Bueno, lo que hace un intérprete neonazi de esa lógica es querer hacer lo que realmente hizo. Es un intérprete que en todo caso lleva a cabo una lógica de muerte coherente con su concepción del mundo, probablemente también con esta cosa de querer ser famoso. ¿Cómo impera en este clima de época, cómo llega esta frutilla del postre que llegó sobre el final, que son cosas que vos habrás visto, Cristian, también? Los escrachadores, la zorca, la guillotina, la bolsa negra. Yo creo, mira, si vivimos en un país en que fue posible bombardear la Plaza de Mayo, matando 328... Pero la sociedad no es la misma sociedad. Es que hay algo de esa impronta gorila, racista, antiperonista, hoy antikirchnerista, que está presente. Y es la misma lógica que lleva a estos personajes, de alguna manera, a empoderarse en nombre de alguien que dice, bueno, es una asesina, es mala, es corrupta, etc. Claro, pero ahí el razonamiento es, si tantos la odian, yo que la mato, paso a ser un héroe. Es que hay, sin duda hay algo de eso en este personaje. Es sin duda que hay algo en esto. Por eso digo que es un intérprete. No se puede entender a Fernando Sabag en un contexto que no es el de sistemáticamente apuntar al odio y a construir de la política un lugar de enemigos. Cuando López Murphy dice, son ellos o nosotros, no está diciendo, son ellos y nosotros, tenemos que discutir. Después López Murphy reculó en chancletas y dijo condeno el atentado, bla, bla, bla. Sí. No, pero vos tenés que hacerlo antes. Porque el discurso de odio, antes de la pistola en la frente de Cristina, no tenía consecuencias. Al contrario, garpaba, te traía gente, te traía rating, ¿viste? Claro, sí, pero vos cuando ensuciás una sociedad y la construís sobre esa base, más allá de un protoasesino como en este caso, va generando las condiciones de la destrucción del sistema democrático. Vos te debes acordar, porque de cuando fue el crimen de Costecchi y Santillán. En los días previos a la muerte de Costecchi y Santillán, buena parte de los medios de comunicación, los grupos empresarios, basta de los piqueteros encapuchados con palo que toman la calle y qué sé yo, y que dominan, hasta que, por algún motivo que nunca se terminó de esclarecer, como cuánto hubo ahí también de complot o de casualidad, Fanchiotti y el otro policía matan a Costecchi y Santillán. Inmediatamente, todos los mismos que antes decían maten a los piqueteros, que son negros y que andan encapuchados y con palos, y que manejan la calle, todos dijeron qué horror. Porque es el animémonos y vayan también. Porque insisto que esto es viejo en la historia argentina, tiene momentos de mayor, obviamente, ferocidad, como en los años 70, y tiene personajes sueltos como esto que toman supuestamente la venganza de algo que lo instituyeron en su tiempo. Yo lo que creo que es importante entender que nadie hace esto si no hay condiciones previas para su justificación. Cristian, cuando vos te los viste a los escrachadores en los móviles, ¿qué son? Mira, es un grupo de no más de... Nosotros no les abrimos el micrófono. Sí, no, es un grupo de no más de 200 personas que suelen estar en la Plaza de Mayo o en una plaza frente al Congreso. Son muy agresivos, violentos, insultan permanentemente, interrumpen, no llegan a nivel de violencia de golpearte, pero sí están permanentemente con una lógica de violencia
verbal, en toda instancia. Y se quedan un buen tiempo, han estado inclusive acosando a varios funcionarios en el acceso hacen una especie de mini inteligencia también para saber por dónde ingresan y salen los funcionarios. Bueno, utilizan los celulares como herramienta para escracharlos, claro, ¿no? El dispositivo ahí móvil. están esperando si Sabac Montiel no estaba entre ellos. Porque dicen los Excelente custodios pregunta. del Ministerio de Economía, dicen, che, este venía acá a golpear el auto a los funcionarios, porque después del escrache a Massa, ¿viste cuando asume Massa que le golpean el auto? Después parece que habían tomado de punto a la entrada de auto del Ministerio de Economía, a ver quién entraba y quién salía, y también le iban a golpear los autos. Y dicen, los custodios creen que podía estar Sabac Montiel ahí. Sí, vos sabés que también te quería hablar, ya que estaban hablando del perfil de Sabac Montiel, de las pericias psicológicas lo único que sabemos es que tiene ubicación de tiempo y espacio, no más que eso. Pero atención porque hay datos sobre el ADN familiar, porque no sé si habrán ya difundido este dato, pero su abuelo en Valparaíso, Chile, hablamos de José Ernesto Montiel, asesinó a su segunda esposa de un disparo en la cabeza y después se suicidó. Digo esto, digamos, un poco el historial, contexto familiar. Los padres tenían antecedentes delictivos de choreo. Exactamente, y el padre, Fernando Ernesto Montiel, fue expulsado de Brasil en el 2020, tiene antecedentes por peculado, robo y falsificación de documentos. Y había entrado en una profunda depresión, Sabac Montiel, en el 2017, por la muerte de su madre. Y estuve leyendo algunas notas también de La Tercera en Chile, en Valparaíso, ahí está su abuela, porque el padre está en Chile, pero no lo podemos ubicar todavía. Pero a la abuela sí, una periodista del diario La Tercera logró llegar hasta el domicilio en Valparaíso. No quiso hablar la abuela, pero es el familiar más cercano que en estos momentos ya fue ubicado. ¿Sabés qué creo, Rolando? Sabac Montiel es un sicario cultural de época. Es la persona que más allá de que haya intentado o estén intentando... Es un producto de época, ¿sí? Claro, pero es un sicario de un contexto. Es decir, es imposible pensar esto, digo, en donde no hay un odio sistemático contra un sector político de la sociedad. No, claro. No es posible pensarlo. Es decir, y estos muchachos que en la pandemia iban y golpeaban a cualquier periodista por trabajar en determinado canal, ese odio ha sido inoculado. Ha sido inoculado. Y yo creo, insisto, que hay que buscar a los responsables. Pero yo te diría que no solo ha sido inoculado, sino que también ha sido premiado por una parte de la sociedad. Claro. Sí. Ha sido premiado por los que se quedaban mirándolo y aplaudían, porque le decían, por un tipo que putea, qué huevos que tiene. Porque el odio está en los medios también, digámoslo. Yo me hago cargo, digamos, un tipo como Babi Echecopar, una persona como Viviana Canosa, durante años sistemáticamente alentando la violencia física, discursiva, discriminatoria contra determinado sujeto, construye realidad. Tiene más responsabilidad alguien que tiene encima un la micrófono. realidad argentina no ayuda, entonces... Pero claro, tenés un contexto además donde la situación económica realmente es compleja, obviamente con situaciones familiares muy duras de sobrevivencia. Bueno, cualquier bondi te lleva obviamente hacia la violencia.